Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en Ecuador. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Gracias por acompañarnos en Quiero ser presidente con Denis Molina y Radio City. En este momento pueden empezar a hacer sus preguntas para el candidato que nos acompaña hoy, Yacu Pérez. Yacu Pérez es cuencano, abogado, líder indígena y activista ambiental, con 4 posgrados en gestión de cuencas hidrográficas, derecho ambiental, justicia indígena, derecho penal. Fue prefecto de Azuay desde el 2019 hasta el 2020. Dejó el cargo para presentarse como candidato a la presidencia con Pachacutic, alcanzando el tercer lugar. Yacu Pérez busca ahora la presidencia, pero esta vez de la mano del movimiento Somos Agua, que está conformado por el Partido Socialista, Democracia Sí y Unidad Popular. Les recordamos que estamos siendo retransmitidos por Radio City a través de la señal 89.3 FM en Guayaquil y 99.7 FM en la península. Solo por hoy vamos a estar a las 8 de la noche. Mañana nos acompañará el candidato Fernando Villavicencio, 9:30 de la noche. Vamos a contactar entonces al candidato Yacu Pérez para empezar esta entrevista. Tengo aquí en mi mano. Ya estamos con el candidato Yacu Pérez. Candidato, ¿cómo está? Manuela, ¿cómo le va? ¿Cómo está? No vino el candidato, vino la Manuela, pero sí les paso. Gracias, Manuela. Manuela es la esposa del candidato Yacu Pérez, que Hola, en reiteradas ocasiones le hemos visto. ¿Cómo está, candidato? Buenas noches. muy bien. Ayituta, buenas noches. Gracias por su tiempo, candidato. Vamos a empezar con esta entrevista que hoy la hacemos a las 8 de la noche. Por motivos personales suyos, hemos adelantado esta entrevista para que nos pueda acompañar. Perfecto, con gusto. Candidato, usted ha señalado que ha sido de todo un poco: docente universitario, agricultor, saxofonista, árbitro de fútbol, activista, dirigente social, abogado, político, concejal, prefecto. Se me debe quedar mucho más. ¿Qué le falta ahora, candidato? Gobernar el país para darle seguridad a nuestro pueblo, para eliminar esas gigantescas asimetrías sociales y para intentar, al menos parcialmente, eliminar esa violencia estructural del país. Ahora, usted quedó en tercer lugar a muy pocos votos de Guillermo Lasso. En varias ocasiones usted señaló que se trató de un fraude. ¿Qué le hace pensar que ahora, que esta vez sí llega a la segunda vuelta? Bueno, estuvimos en realidad 4 días en segunda vuelta. Al quinto día nos bajaron al tercer lugar. Recordará que ahí fue todo un proceso de reclamos y todo. Incluso el presidente Lasso se comprometió ante los veedores de la OEA, ante el CNE, que iba a aperturar las urnas el 50% en Guayas, perdón, el 50% en 17 provincias y el 100% en Guayas. Al siguiente día rompió la palabra porque sabía que se abren las urnas, él indudablemente que no pasaba la segunda vuelta. Esta vez, ¿qué nos hace pensar? Que hay un crecimiento sostenido, que vemos que en las provincias de la costa ecuatoriana, particularmente Guayas, acá en la sierra, igual que Pichincha, tuvimos una votación, me parece que era 12, 14% o 16, no estoy bien, pero ahora vemos que hay un crecimiento enorme y uno ahí se siente en deuda con los ecuatorianos y dice, esta vez llegamos, porque esta vez ni lazos ni correas, esta vez va a llegar el pueblo. Aunque sea por un corto periodo. Sin duda, pero un corto periodo será suficiente para demostrar que cuando hay inteligencia, capacidad, honestidad, humildad, claro que se puede cambiar el país. Usted, candidato, le quitó el apoyo a la candidatura de Tito Tomalá, candidato a la Asamblea por Santa Elena. Para quienes no recuerden quién es Tito Tomalá, él es médico, que tuvo un gran altercado hace unos años atrás con periodistas, con Hugo Gavilanes, que ya falleció, y Carla Sala en un noticiero en vivo. Y el médico le dijo a Carla Sala: zapatero a tu zapato, usted vaya a bailar, no es periodista. Tomalá es acusado de mala práctica médica por las autoridades chilenas. Una mujer falleció en medio de una investigación quirúrgica y en la Fiscalía de Chile se sigue investigando este caso. No se está averiguando bien a quién candidatizaron, candidato, a quienes pusieron en este movimiento por la Asamblea. Si nosotros tenemos una comisión feminista, una comisión ética, ecofeminista, que logra filtrar todas las anomalías y irregularidades que podrían tener algún candidato. Y en este caso, básicamente, fue un proceso penal aperturado por una mala práctica médica, una
presunta mala práctica médica que se habría dado en la hermana República de Chile. Y eso no aparece en los sistemas, en el sistema de la función judicial, entonces se escapa. Y después vino eso. Pero, querida Denis, la primera duda, la primera suspicacia en términos de derecho penal, podríamos decir, el primer indicio de responsabilidad penal, nosotros actuaremos con absoluta firmeza. Y el ejemplo que lo hemos dado ahora es lo que va a pasar en el gobierno nacional. Antes de irnos a sus propuestas de campaña, que las tengo aquí en mano y que he leído minuciosamente, usted es el candidato con menor pago de impuestos, según los registros del SRI, solo ha pagado impuesto a la renta en el 2019 y el 2020, los años que fue prefecto de la SUAY. ¿Y los demás años qué pasó, candidato? Yo no alcanzo el techo. Soy como miles de profesionales, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, economistas, que no llega a rebasar más de una ganancia, una obtención de ingresos de más de $11,000 anuales. Mis ingresos mensuales son de entre $700 y $800. Y con eso uno no tiene por qué, digamos, la ley exonera la declaración de impuesto a la renta. Además, o sea, soy un profesional, pero no cobro jamás las consultas. Muchos de los casos, de los patrocinios que yo llevo hacia las mujeres que demandan alimentos de sus padres, que demandan actos de violencia, casos grandes que he ganado en las Cortes de Justicia, como el caso de Kim Sacocha, las multinacionales, Río Blanco, en el caso de Fierro Urco, ahora estuve defendiendo hasta hace menos de un mes a los hermanos criminalizados por la protesta social en las naves en la provincia de Bolívar. No les cobro un solo centavo. Entonces, yo no rebaso, no tengo ganancias en realidad, no tengo utilidades. Por lo tanto, soy como miles de ecuatorianos que la ley no me permite. Es impuesto a la renta, porque el resto de impuestos uno paga regularmente. Este servicio, usted es un abogado, usted es un profesional, todo este servicio que lo hace de forma gratuita no le genera ingresos. ¿De qué vive entonces, candidato? No, yo sí indiqué que mis ingresos son de entre $700 y $800 mensuales. Multiplique por 12, no llegamos a rebasar de la base imponible, tal como dice la ley. Así es que, por lo tanto, las personas que no ganan más de $11,000 saben absolutamente, todos los abogados, si no, el SRI, si no pagaría impuestos, ya me hubiese mandado una coactiva, ya me hubiesen presentado una denuncia penal, que no las tengo, las denuncias penales que la tengo. Me refiero al servicio gratuito que realiza. Esos servicios gratuitos. Yo estudié en una universidad pública, con beca. Incluso los 4 posgrados, 2 de ellos estudié con beca. Por lo tanto, lo menos que uno puede hacer es ser recíproco, es por parte de mi responsabilidad apoyarles a la gente humilde, campesina, indígena, obreros, que llegan a pedir mis servicios de asesoramiento y reitero, hasta patrocinio. Entonces, yo sí tengo ingresos de $700, $800 mensuales, pero no paso de la base imponible. Y ahora con esos ingresos de $700, $800 mensuales, ¿cómo va a financiar una campaña que cuesta mucho dinero? Porque hay que recorrer el país, aparte de lo que el CNE pueda darle a cada candidato para esta campaña electoral. Como lo hice en el 2021, pasando el sombrero a mis hermanos profesionales. Acaban de hacer ya 3 bingos. 3 bingos. En el uno recaudaron, me parece que eran $600, en otro 1.500, en otro un poco más. Con eso se financia. Es decir, nuestra campaña, ¿cuánto hemos invertido este rato en redes sociales? Mientras los otros han invertido miles de dólares, yo 0 dinero. Y mismo así, estamos en los primeros lugares. Y esas personas que ponen ese dinerito en el sombrero después nos piden esos cargos públicos, esos favorcitos que se hicieron en su momento, no son cobrados, candidato. No, para nada. Son personas que me apoyan, organizaciones cooperativas, asociaciones, juntas de agua, personas, vecinos, personas incluso que han recibido mis servicios profesionales la vez pasada. Ahora todavía no hemos iniciado, pero la vez pasada decía, me hacían acuerdo. ¿Usted se acuerda que me defendió el juicio de prescripción extraordinaria de dominio? ¿Usted se acuerda que me defendió el caso de terrorismo? ¿Usted se acuerda que me legalizó la Junta de Agua, me legalizó esto y me cobró simbólicamente? Ahora tenga mis $500, tenga mis $600, tenga mis $50. Hoy, justamente en Cuenca, una compañera se asomó, una hermana campesina, y dijo, no puedo ayudar, pero tenga estito. $20 que los recibo con todo el cariño, porque sé, personas que no tienen, dan. Entonces, eso es el cariño, la solidaridad de nuestra gente.
Ahora, entremos a las propuestas de su campaña, que lo tengo aquí en mis manos. Le decía, leí minuciosamente y debo decirle que aprendí mucho sobre terminologías, Nina, Alpa, Yaku, Samay. He aprendido mucho sobre estas terminologías. Y hablemos en temas de seguridad. Usted propone la Minca por la seguridad. ¿En qué consiste cuando el país, el Ecuador, es el segundo con mayor índice de violencia, de homicidios en Latinoamérica? Primero está Venezuela, luego está Ecuador. ¿Cómo va a trabajar usted? ¿De qué se trata esta minca de seguridad? Esta minga de seguridad ciudadana se trata de hacer un plan integral en donde no solamente se soluciona con armas, con militares, con gatillos y balazos, sino se soluciona con policías y militares profesionales, bien equipados, con presupuesto, que estén en contacto con la comunidad, que generen confianza en el Estado y a la vez con médicos, profesores, trabajadores sociales, artistas que lleguen a esos lugares que son vulnerables y que son reclutados los niños. Hay 200.000 niños que después de la pandemia no fueron a estudiar. Esos niños, no estoy hablando de adultos, niños fueron reclutados por la delincuencia y por el crimen organizado. Entonces, no solamente es armarles hasta los dientes, sino activar con política social. Eso es una de ellas, pero además tenemos otras acciones, como por ejemplo, utilizar toda la tecnología, Big Data, inteligencia artificial, equipar, repotenciar el ECU 911, capaz de que el ECU 911 pueda dar aviso al un programa de patrullaje, como lo está haciendo el Serenazgo en la ciudad de Lima, en la ciudad de 10 millones de habitantes de Lima, un patrullaje que esté súper amigable con la comunidad, con los barrios, con los municipios y que puedan ellos dar respuestas concretas, urgentes. Además, la policía no tiene que llegar para hacer recién ver lo que el delito se ha consumado, el crimen está consumado. Hay que llegar antes a evitar la consumación del delito. Ahora, usted está en contra del populismo penal, que es medidas policiales duras para problemas sociales. Usted dice la solución no es más armamentos, que haya balas, con el sicariato, el homicidio, hay que llegar antes al problema, usted está señalando, pero atacar los defectos, no hay que atacar los defectos, hay que atacar las causas, pero el Ecuador tiene tiempo esto para atacar las causas, cuando estamos hablando de un promedio de homicidios que ya llegamos a los 19 por día en promedio. Hay que hacerlo paralelamente las dos acciones. Uno cuando camina no utiliza solo un pie, utiliza los dos. Cuando va a abrazar no abraza solamente con una mano, abraza con las dos. Mano firme, bien equipada la policía, los militares si es necesario, profesionales, con presupuestos, personal que sea honesto, pero a la vez también, reitero, es las políticas de inclusión social. O sea, no se puede atacar los defectos. La etiología del delito nos enseña, yo he sido profesor de teoría de conflictos, tengo una maestría en criminología, conozco el tema. La etiología del delito es saber cuáles son las causas que genera la delincuencia. Entonces, no se trata de acabar con el criminal, se trata de acabar con la máquina que fabrica los criminales. ¿Y cuál es esa máquina que está fabricando criminales? Es el Estado fallido, es la corrupción, es la pobreza, es el desempleo, es la orfandad del Estado. Entonces, si nosotros atacamos, nosotros podemos armarle hasta los dientes, podemos decir, a ver, les vamos a entregar a los 18 millones de ecuatorianos un fusil a cada uno, mátese quien pueda. Eso no es la solución. Pero si nosotros atacamos acá que no hay educación, que no hay fuentes de trabajo, que no hay emprendimientos, que no hay inclusión social, que no hay alimentos, que no hay salud, no vamos a solucionar nunca. Recordemos los casos de México. Hace ya más de 3 décadas implementó una política militarista, guerrerista. No ha conseguido solucionar el problema. Colombia, 20.000 millones de dólares, el Plan Colombia, con los expresidentes norteamericanos, con el presidente Uribe, 20.000 millones de dólares. ¿Ha logrado parar el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, la violencia estructural? No, eso fracasa, eso no es el modelo. Ese modelo Bukele no va a funcionar en el Ecuador. El modelo Yaku va a funcionar en el Ecuador. ¿Y cuál es ese modelo? En vez de cárceles, más escuelas, más colegios, más hospitales, más trabajo. Queremos ¿Y dónde ese modelo. van los delincuentes entonces, candidato? Perdón.
¿Dónde van los delincuentes? Hay hacinamiento en las cárceles, y las cárceles, incluso la de máxima seguridad, que es La Roca, no funciona. Mire, el derecho penal no tiene que tener la finalidad de mandarle al delincuente solamente a la cárcel, sino de rehabilitar. ¿Se Obviamente puede que no va rehabilitar a una persona que ha asesinado a un sinnúmero de personas sin compasión? ¿Hay a cómo rehabilitarlo? algunas de esas personas ya no, pero sí se puede buscar un control y para eso es precisamente la cárcel. Pero hay otras personas que sí se pueden rehabilitar. Imagínese usted ahora a los PPLs, al personal que está sin libertad, se les manda a las cárceles de acuerdo a su afinidad con el grupo delincuencial. Está incumpliendo con lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Hay que mandar de acuerdo a su grado de peligrosidad. Hay delincuentes de baja peligrosidad, de mediana peligrosidad y de alta peligrosidad. Entonces tenemos que tener toda una política criminal. Hay que entender la criminología, hay que entender las políticas antidelincuencias, hay que entender el derecho penal, pero no solamente con políticas punitivas de este populismo penal, de lo que los penalistas, los clásicos del derecho penal hablan Pero el Ecuador está preparado para eso, está preparado cuando hay derramamiento de sangre en las calles, cuando las vacunas es de día a día, cuando aparecen cuerpos colgados en los puentes, cuando hay decapitados. ¿Estamos preparados para eso, candidato, para no tener esa mano dura? Usted dice no apoyo las políticas de Bukele, sí hay que rehabilitar y hay que buscar las causas. Hay que buscar las causas y a las personas que ya están cometiendo crímenes. Nosotros no nos vamos a quedar y viendo semejante tragedia que pasa en el país, de sangre de los ciudadanos que son asesinados, que son extorsionados. No voy a quedarme cruzados de brazos o voy a ser neutral o voy a mirar al otro lado. Con absoluta firmeza hay que imponer el máximo de la pena a aquellos, pero eso no es suficiente. Hay que ir con políticas de inclusión social. Eso es, si queremos aquí tener, si queremos decirle que vamos a actuar, es con acciones inmediatas, mediatas y a largo plazo. O sea, no queremos tener a un país que esté militarizado, armado hasta los dientes. Queremos tener un país en donde haya inclusión social, haya una convivencia. Queremos recuperar la paz social tan anhelada, esa isla de paz que era antes. Recordaremos que antes era una isla de paz, pero la política guerrerista, gatillista, esta política del autoritarismo, de la violencia, de la corrupción, no ha funcionado ni en México, ni en Colombia, ni en Brasil, ni en Centroamérica. Ha fracasado. Pero en Brasil, candidato, acuérdese que en Brasil el Batallón de Operaciones Policiales Especiales BOPE, que es más conocido como la tropa de élite, se caracteriza por realizar incursiones en las favelas del país contra el narcotráfico con una estrategia de armamento que la policía no puede ingresar, pero ellos están preparados de tal manera para hacerlo, para atacar el narcotráfico. Y en algo les ha servido allá en Brasil, que pueden ingresar y en algo controlar las favelas. Entonces, tampoco es que no ha servido en lo absoluto ciertas medidas que han tomado en Brasil, en Colombia, en México, como usted señala. Querida Denis, usted lo ha dicho perfectamente. En algo ha servido, pero no ha erradicado el narcotráfico, no ha erradicado la violencia estructural. Las favelas están ahí, las fronteras no van a poderlo cerrar. Muchos van a decir, voy a militarizar todo, voy a meterle policías y armas y tanques y fusiles y metralletas. Estados Unidos, con semejante capacidad que tiene, ¿ha logrado cerrar las fronteras con México? Claro que no. Eso no es la solución ni a corto, ni a mediano, a largo plazo. Tal vez como imagen podría decir, ya está el ejército, ya está un militar en la calle, ya vamos a tener seguridad. No, eso no es. O sea, si somos realmente políticos sinceros, que no estamos pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, hay que ser consecuentes, hay que ser coherentes. La violencia no se combate con violencia. A los criminales que están pues cometiendo actos delincuenciales criminales, hay que tomarle mano firme, pero hay niños que están siendo reclutados, adolescentes que no tienen ni universidad. Y niños que también tienen un arma en la mano y que han matado ya a varias personas. Los niños, en este caso, los jóvenes, ¿no deberían también cumplir con la ley, lo que impone la ley? Absolutamente todos. Muchos de los casos, mire lo que está pasando. Un tema que no estamos abordando este rato es la corrupción. La corrupción. Y la corrupción está en muchos estamentos del Estado ecuatoriano. Hay, no todos, hay excelentes que uno se saque el sombrero ante algunos fiscales, algunos jueces, digamos, ante la mayoría.
pero desventajosamente algunos fiscales no hacen la acusación particular. Mire, solamente le voy a dar un dato. Por las vacunas, por las extorsiones. En 16.000, han presentado 16.000 denuncias en el 2022. De las 16.000 denuncias, ¿sabe cuántas se judicializaron? 60. Ahí vemos que pese a que rompieron el miedo, las personas que se atrevieron a presentar una denuncia penal en la fiscalía, 60 de 16.000. O sea, no está bien eso. No funciona la fiscalía, no funciona la justicia, no funciona la policía, no funcionan los militares, porque el gobierno no tiene voluntad política, porque no hay una veeduría, porque no hay una supervisión, porque estamos ante un Estado fallido. Esto hay que cambiar, eso hay que cambiar. Darle a la policía. Y hablando de cambios, usted ha mencionado de acciones preventivas de una reforma constitucional y legal para depurar la contaminación de la corrupción a nivel de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, también en los estamentos del Estado. ¿Cómo lo hará? ¿Tendrá ese apoyo absoluto en la Asamblea para poder lograrlo? Primero, no menos de 40 asambleístas. En el 20... 40 asambleístas, candidato. ¿Esa es su aspiración? Eso es nuestra aspiración y eso es algo nuestro. 30% más o menos, son 137 asambleístas. Sí. El 30% más o menos. Sí, vamos a tener un fuerte bloque. De acuerdo a las proyecciones que estamos haciendo en el 2021, llegamos con 27, ahora vamos a tener más. Estoy absolutamente convencido porque el crecimiento que tenemos, reitero, es sostenido y es en todo el país. Entonces, eso nos ayuda para tener más asambleístas. Pero supongamos que, en el supuesto no consentido, decimos los abogados, en la Asamblea no tenemos ese apoyo, pues iremos a una consulta popular. La Asamblea Constituyente, no, pero sí a una consulta popular en la que se pregunte, por ejemplo, el tema urgente que es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar algunas de sus atribuciones. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elige 77 autoridades, algunos de entre otros el Contralor. Ese Consejo de Participación Ciudadana en el tiempo del correísmo seleccionó mediante una prueba a Carlos Polit, sacó 100 sobre 100, y así como el resto. Entonces, ahí no creemos en ese Consejo de Participación. Una de ellas. Otro, hay que hacer reformas constitucionales, reformas de normativa como el COIP, hay que reformar el COTAD, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, o sea, para actualizar, toca estar a tono a las circunstancias que nos demanden en materia de seguridad y en materia de otras áreas también, pero es fundamental una reforma. Hay que tener veedurías, hay que hacer auditorías en todos los estamentos para ver dónde está pasando. Hay un tema que quiero contarle. ¿Quién pensaría que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está vinculado al tema del narcotráfico? Se hizo una investigación con GIZ y acaban de dar semejantes resultados, de que en el banano, por eso le llaman el título, la periodista que hizo este reportaje se llama la narcobanana, porque esta empresa ni siquiera exportaba bananos, pero estaba sí exportando bloques de droga, ladrillos de droga, estaban enviando a Europa. Entonces estamos viendo ahí que comienza desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde las instituciones públicas, están dando permisos para exportar droga. ¿Cómo es eso? ¿En dónde nos encontramos? Y además de eso, entonces la corrupción está en las instituciones públicas, está en la comercialización, está en el transporte. Es decir, es una red y esa red hay que atacarla. Candidato, vamos a hablar de Yasuní, que usted conoce bastante bien este tema, y la consulta popular del Yasuní, obviamente usted irá por el sí, porque usted promueve la limitación a las actividades extractivistas. Entonces, ¿qué ingresos tendremos en el Ecuador, considerando que somos muy dependientes de los ingresos del petróleo? En efecto, ¿por qué nuestra defensa del Yasuní? No solamente porque es el suelo con mayor biodiversidad del planeta. Hablando solamente de bosques, ni Estados Unidos y Canadá juntos pueden igualar a la biodiversidad existente en el Yasuní. 1. 2. El Yasuní es parte de la Amazonía, de la gran Amazonía, a pesar que no aporte tanto el Ecuador como Amazonía, pero formamos parte de la Amazonía. Y la Amazonía, gracias a la Amazonía, tenemos el 20% de agua dulce, el 20% de oxígeno y el 25% que podemos absorber, captar carbono para evitar el calentamiento global. Y finalmente, en el Yasuní, en el parque, en el ITT, hay hermanos guaraníes
hay záparos, hay hermanos quichuas, hay hermanos no contactados, los tagaeris, los taromenanes, los oñamenanes. Nosotros queremos ser responsables de un ecocidio y de un genocidio. No. Ni todo el petróleo del mundo vale más que el asesinato de una sola vida humana, por un lado. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde va a sacar los recursos y vamos a perder miles de millones de dólares? 1.200 millones de dólares de ingreso anual que deja específicamente hablando del bloque 42 del ITT. Esa cifra los maneja el gobierno, gobierno. Y los neoliberales. Pero el mismo gobierno, cuando estaban litigando a la consulta popular en la Corte Constitucional, dijo que se iba a dejar de percibir anualmente 148 millones de dólares. No es ni 300, ni 600, ni 1.000 millones. Son 100, esos están en el expediente de la Corte Constitucional. 148 millones de dólares anuales dejaríamos de percibir. A cambio ganamos el oxígeno, el agua, y podemos hacer canje de deuda por agua, por oxígeno. Pero algo más importante, en enero del 2024 se acaba el contrato del OCP, el oleoducto de crudos pesados. Cada año nosotros, por arrendar esta infraestructura de más de 400 kilómetros, pagamos 117 millones de dólares. Esto ya pasa al patrimonio de los ecuatorianos. 117 millones de dólares. Ahí ya casi se compensa. Pero no solo eso. En este año tenemos por cobrar 2.000 millones de dólares a 10 grupos económicos más ricos del país. No estoy diciendo más impuestos, no estoy diciendo que estoy en contra de ellos, no. Solo ellos tienen que pagar. Por la telefonía celular, que ya termina en agosto y en noviembre, la concesión, con una buena negociación, se puede obtener ahí 9.000 millones de dólares. Claro que hay recursos. Lo que pasa es que algunos no quieren ver y ponen el grito en el cielo que el Yasuní va a quebrar la economía de los ecuatorianos. El ministro de Energía, Fernando Santos, calificó como un suicidio prohibir la explotación petrolera en el Yasuní y también la minería del Chocó andino, que está en consulta popular. Y él dijo, no se puede vivir del aire de los pajaritos y de los reptiles, el ministro. Sí, pero hay vidas humanas, ¿no? Primero, si vamos en la concepción cristiana de San Francisco de Asís, son nuestros hermanos los pajaritos, los reptiles, las lagartijas, todos, los arbolitos. Pero ya que dejemos de allá a los ambientalistas soñadores que nos califican. El mismo señor Fernando Santos, ¿qué dijo antes de ser ministro? Que no es conveniente, que no es rentable la explotación del Yasuní. ¿Cómo es que ha cambiado de idea? El mismo señor ministro de Energía dijo que se saca brea del Yasuní. ¿Sabe cuánto de petróleo se saca del Yasuní? O más bien en términos porcentuales, 92% es agua. Solo el 8% es petróleo. Y petróleo pesado, de baja calidad. Ahora, los yasuníes proponen eliminar exenciones y deducciones de impuestos a los más ricos y cobrar las deudas tributarias para compensar los ingresos del ITT. ¿Estaría usted dispuesto a esto? ¿Está usted de acuerdo con los yasunidos de esta propuesta? En la parte que hemos manifestado de que hay que cobrar las deudas, por supuesto. Tenemos 4.000 millones de dólares que se deben cobrar a los grupos más económicos, más potentados. Y reitero una vez más, yo soy profundamente respetuoso de la propiedad privada, de la dolarización, pero estos grupos potentados, ellos sí están atentando contra la dolarización. Sacan sus dineros a paraísos fiscales. Y más bien, ¿quiénes están sosteniendo la dolarización? Son nuestros hermanos migrantes que dan cada año 4.500 millones de dólares, al menos el último año. Y decir que cobrarles las deudas de los 4.000 millones de dólares, 2.000 millones están impugnadas. Los 4.000 millones de dólares están listos a cobrar. Y eso es parte de la responsabilidad social. No estamos pidiendo que sean solidarios, simplemente que cumplan lo que dice la ley, paguen los impuestos. Vámonos con el tema de salud y sus propuestas. Impulsaremos políticas y acciones de fomento a la salud preventiva y se adoptará una visión holística de la salud que va mucho más allá del limitado modelo. Para quienes no saben y no están en este mundo de qué es holístico, una visión holística en la salud, no tiene una base científica, es medicina alternativa, para ponerles claro a las personas que no conocen mucho del tema, que es una medicina holística. Sí, es holística y es integral. Y lo integral y lo holístico incluso si tiene base científica. Si no, ¿cómo es que aparecen muchas curas de los abuelitos, de las abuelitas que saben de esto? Y ahí no se trata de competir entre la medicina tradicional y la medicina occidental. Se trata no de competir, de complementarnos. Y un tema fundamental, como usted bien lo ha leído, Denise, es la medicina preventiva. Es, bajo todo punto de vista, más efectiva. Primero, ahorramos dinero. Segundo, no tenemos enfermos, no tenemos por qué curar. Es más económica, en fin.
Y a temas donde ya no hay como mismo, cirugías y todo, toca hacerlo. Pero además hay un tema muy importante. Si bien este rato nuestra propuesta es que nadie se quede sin el derecho a la salud, que no sea un privilegio, un derecho. Y tanto los hospitales del Ministerio de Salud Pública como los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen que darles una salud digna. Pero como no se alcanza, o algunos se hacen los que no se alcanzan porque dañan los laboratorios, dañan las ecografías, todas las máquinas que hacen ecografías, tomografías, en fin, eso tenemos que controlar. Ahí hay también actos de corrupción. Ustedes ven cómo es la adquisición de medicamentos y todo. Pero ahí, una propuesta en concreto. Vamos a empaquetar los servicios. Médicos que conocen del tema me han hablado de esta propuesta porque yo estoy con un equipo que nos asesoran en términos económicos, médicos, área social, seguridad ciudadana, reformas de estructuras del Estado, constituciones, en fin. Ellos me han indicado que ahora se hace una cirugía corazón abierto, cuesta $20,000. Llega a costar porque se hace constar muchos ítems que ni siquiera son utilizados, pero ya aparecen en la factura y les cobran 20,000. Pero si nosotros haríamos un empaquetado, nos ahorramos el 30%. ¿En qué consiste ese empaquetado? Que nosotros no pagamos por cada ítem, sino por la total de la cirugía. Haciendo el total de la cirugía, reducimos en mínimo el 30% de ese valor. Entonces, en vez de pagar, por ejemplo, $20,000, estamos hablando de pagar $14,000. Nos ahorramos $6,000 en cada cirugía. Y además podemos... Sí, cuando habla de salud, de visión holística, quiere decir que en los centros de salud y en los hospitales se va a brindar este tipo también de medicina, este tipo de visión holística, como usted le llama, porque también usted habla de construcción de centros de sanación de medicina ancestral y naturalista en todo el país. Bueno, eso va a ser un proceso, hay que tener pilotos, ¿no? Quizás ahí no está preciso, no vamos a poder en tan corto tiempo, pero la idea ¿cuál es? Que los que van a estar siendo responsables de la medicina tienen que ellos ir a sus casas, ellos ir a las familias, ellos ir a la comunidad, buscando a la comunidad, buscando a la sociedad, buscando a la población, no al revés. Entonces aquí la idea es que el médico, que el enfermero, que los técnicos y nuestras curanderas, los hueseros y todo, puedan ellos ir a la comunidad. Es más o menos como volviendo al tema anterior, no tiene por qué la comunidad ir a la policía. La policía tiene que estar actuando, cuidando con el patrullaje y todo. Asimismo, haciendo acciones preventivas. Y asimismo, los médicos, todos tienen que estar, ellos dirigirse. O sea, aquí vamos a dar un cambio de 180 grados. Los médicos, las personas responsables de salud, deberían dirigirse a las familias, a la comunidad. Auditoría integral del Seguro Social, porque no saben lo que tienen ni lo que se les han robado. Y también propone crear la tarjeta de crédito del afiliado. ¿En qué consiste, candidato? Bueno, básicamente consiste en primero una auditoría, ¿no? Queremos saber, bueno, ¿cuánto mismo es la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con el IES? Se habla de 4,000, se hablan de 8,000, se hablan hasta de 20,000 millones de dólares. Queremos cuentas claras. Y esos dineros no es del Estado, no es del Ejecutivo, no es del presidente de turno que maneja como caja chica. Ese dinero son dineros sagrados de los afiliados y de los pensionistas. Por lo tanto, nuestra propuesta es, hay que saber sobre qué terreno estamos pensando. Para ello, una auditoría técnica, financiera, administrativa. Una vez que tengamos claro los resultados de esa auditoría, vamos a tomar decisiones para ver dónde estamos fallando, dónde vamos a corregir, dónde vamos a hacer reformas. Pero lo que sí le quiero garantizar es que en nuestro gobierno, el IES no se vende, el IES se defiende. El IES no puede ser privatizado. El rato que se privatiza la salud, la seguridad social, estamos prácticamente echándoles a los afiliados, a los pensionistas de porrioceros, botándoles de la protección del Estado. El IES, en realidad, es una de las modalidades modelo en América Latina, que ahora muchos de los que están al frente no han logrado darles esa solidez, no han logrado cumplir sus objetivos. Trazada, eso es otra cosa. Entonces, y sobre la tarjeta de crédito del afiliado. Bueno, ahí lo que pensamos es trabajar con el BIES y posibilitar. Esto estaba pensando a más largo plazo, esto es apenas también sería piloto porque se va a necesitar más tiempo y
y mucho al apretar poco se va a apretar y en corto tiempo no vamos a poder. Pero es esta como una política de largo plazo para motivarles a los afiliados que puedan tener una Hay muchas seguridad. preguntas que nos están llegando de quienes están a través de este Instagram Live y Radio City, la señal de Radio City 89.3 FM Guayaquil. Estamos siendo retransmitidos y 99.7 FM en la península. Hablemos de educación, candidato, nuevos saberes como la biotecnología, inteligencia artificial, medicina nuclear, robótica, se escucha muy bien, pero como usted dice, primero hay que atacar el problema. El problema de las escuelas rurales es complicado. Con un fenómeno del niño se van a destruir más escuelas, muchos no tienen conectividad, no hay agua, en muchos no hay luz. ¿Cómo se resuelve este problema antes de proponer estos nuevos saberes? Bueno, sí estamos conscientes de que el país está atravesando una de las crisis a más de las éticas, a más de las institucionales, a más de las sociales, una crisis económica. Pero justamente hay que ahorrar esos recursos, cobrar a los que nos deben y negociar bien con los contratos petroleros, los contratos de telefonía celular y recaudar los impuestos para impedir que se vayan 7.600 millones de dólares en corrupción, tal como lo dice la CEPAL. Entonces, con esos recursos hay que darles a las universidades. Quisiéramos llegar a cumplir lo que dice la Constitución, 6% del Producto Interno Bruto para educación, pero por lo menos hay que subir algo. Las universidades no tienen laboratorios, las universidades han quedado sin una planta de docentes, hay que apoyar. Y ahí precisamente ojalá podamos hacer convenios con universidades internacionales. En China hay universidades dedicadas única y exclusivamente a la investigación de inteligencia artificial. Se dice que la inteligencia artificial es una de las revoluciones, pero de las más revolucionarias desde el neolítico hasta acá. Ni siquiera la revolución industrial, ni la máquina de vapor, ni el avión, ni el automóvil, ni la telefonía ha sido tan revolucionaria como va a ser la inteligencia artificial. Ojalá se pueda dedicar eso, porque eso va a ser la tecnología del futuro. Pero lo que usted dice, muy bien traída este momento. Tiene que haber conectividad para las escuelitas sobre todo rurales. Tiene que haber, y eso es parte de la obligación de las empresas telefónicas. En la negociación hay que buscar que estas empresas doten de servicios de internet y de valor agregado gratuitas para las escuelitas rurales, las escuelitas de escasos recursos económicos, para posibilitar conectividad. Y a la vez, obvio que hay que apoyar en infraestructura. Un país sin educación es un país ciego, un país que va a ser el mejor caldo de cultivo para el populismo ramplón. Por lo tanto, nuestra propuesta es educación, educación, educación. Educación, sin duda, es importantísimo y sobre todo también los jóvenes que usted hablaba en las universidades, el problema de ellos, ¿sabe cuál es, candidato? Que cuando salen de las universidades y bien preparados, chicos con mucho talento, no consiguen el empleo por el nivel de desempleo que se vive en el Ecuador. 3 de cada 10 trabajadores tienen empleo adecuado. Imagínese usted, 72 de cada 100 mujeres no tiene trabajo adecuado. En hombres, 60 de cada 100. Y en Bolívar, Morona, Santiago y Cotopaxi, que usted conoce bastante bien esas provincias, tienen las poblaciones más desempleadas y subempleadas. 98.3% de su población no tienen un trabajo adecuado y muchos migran en situaciones muy complejas, muy peligrosas, y es lo que estamos evidenciando aquí en el país. Precisamente por eso 120.000 hermanos ecuatorianos migraron a Estados Unidos, a Europa. Y por eso es que en el 2022 las remesas que envían los hermanos ecuatorianos a sus familiares al Ecuador alcanza una cifra récord, 4.500 millones de dólares, porque huyen del país, porque no hay empleo. ¿Cómo resolver el tema del empleo? El empleo es un tema extremadamente dramático en el país, usted lo ha dado las cifras, y aquí la idea es volver los ojos al campo, invertir mucho en créditos, con asistencia técnica, con apoyo en los canales de riego, en las carreteras. Vamos a crear una empresa nacional de almacenamiento y comercialización de alimentos, crear la canasta solidaria, la canasta agroecológica. Esta empresa evitará lo que está pasando este rato con la crisis de los hermanos agricultores de la costa ecuatoriana, los arroceros, que se va a importar 60.000 toneladas
de la gramínea. Se Y cuando... también ya de Colombia. Y es que hubo mucha especulación con el arroz y que se vio afectado también por las lluvias. Imagínense usted lo que se viene al sector del agro ahora con el fenómeno del Niño. Precisamente por eso tiene que el Estado dar la mano amiga, tiene que acopiar esos alimentos, el arroz, no solamente el arroz, todos los alimentos. En tiempos donde hay buena cosecha, se le baja el precio de sustentación. El precio de sustentación del arroz entiendo que es de $31 el quintal, pero al arrocero se le paga, al productor se le paga $25 el quintal, $20 si quiere. Y la población en su desesperación para comprar otros alimentos vende esos precios. Ahí el Estado tiene que comprar pagando precio justo a los productores. Y en tiempos de escasez, cuando no lo hay, como en estos momentos donde el quintal de arroz están vendiéndose a $60, $65 del quintal, ahí el Estado entrar a regular. No se trata de el Estado imponer los precios, pero ahí vemos que fracasó la mano invisible del mercado. O sea, Milton Friedman no ha tenido la razón pontificial, no ha sido que el mercado regula, o en su defecto lo regula, pero por la gente traviesa que están haciendo negocio los monopolios y los oligopolios. El Estado tiene que entrar a ayudar a la gente productora que necesita y también a los consumidores. Por eso la empresa nacional. Entonces, para eso se va a dar al menos $500 millones en créditos, pero de verdad, no como ahora se dice que hay créditos y no lo hay. Y vamos a dar el 30% para los varones y el 70% para las mujeres que han sido históricamente excluidas. Y además porque las mujeres son las mejores administradoras de la economía, del hogar. Y vamos a dar sin tanto requisito, sin tanto papeleo. Basta con la cédula de ciudadanía. O sea, eso tiene que ser una realidad para reactivar la economía. Y además con los MIPIs, es decir, con todos estos sectores que tienen unas pequeñas economías campesinas, indígenas, productoras, que el 70% de los alimentos que están en las grandes ciudades no provienen de los grandes exportadores, provienen de las pequeñas economías campesinas familiares. Líneas de crédito, entonces propone usted, candidato en turismo, usted promueve la ruta del Capacñán. ¿En qué consiste esta ruta? El Capacñán es el camino real, el camino del Inca, que está completamente abandonado y que en su tiempo los incas, que gobernaron apenas 95 años, menos de un siglo, pero llegaron a construir 4 veces más kilómetros de Europa junto. Es decir, allá tenían 10.000 kilómetros de caminos empedrados. Acá llegaron a tener 40.000 kilómetros de caminos empedrados. Ese Capacñán está conectado a las lagunas, está conectado a los tambos, está conectado a las culturas, a las poblaciones, en lo largo y ancho de la sierra ecuatoriana, pero una parte también se bifurca hacia la costa. Entonces, es esa una, pero a eso hay que sincronizar o amalgamar con otra potencia que es el turismo, que podría ser el turismo ecológico, el turismo vivencial, el turismo cultural, el turismo gastronómico, el turismo de la cultura. Nosotros vivimos en un lugar privilegiado. Nuestro nombre de nuestro país, perdón, se debe a que pasa la línea equinoccial, el Ecuador. Por lo tanto, en el Ecuador se dan muchos productos que son únicos. Las ballenas vienen a alumbrar en el Ecuador, solamente en las costas ecuatorianas. La concha espóndilos, que nosotros le llamamos la quipa, eso solamente se da en las costas ecuatorianas, ya más arriba, hacia Colombia, hacia arriba, o hacia Perú, hacia abajo, ya no se dan. Y los productos de acá son precisamente... por ejemplo, el cacao y todo lo que se produce es por el lugar privilegiado que tenemos. Sin duda alguna. Antes de ir con las preguntas que muchos están realizando a esta hora, ¿qué papel va a tener su vicepresidenta Nori Pinela, candidato? ¿De qué se va a encargar ella? Ella es una académica, ella fue directora de algunos posgrados en la Universidad de Espíritu Santo y también en la Universidad de Ecotec. Hoy estuvo hasta hace días siendo vicerrectora de la Ecotec. Y por lo tanto, con toda su experticia se va a dedicar de la educación superior, también parcialmente de la educación general, se va a dedicar en temas de salud, en temas que ella le compete y tiene su experticia, porque es una mujer con mucho talento intelectual, ético, pero también con profunda sensibilidad social. Voy con las preguntas y tratamos, candidato, de contestar corto y conciso, porque son muchas preguntas y ya mismo se nos termina la hora. Jorge Llamet dice, ¿hay personas capacitadas para la medicina holística en el país? Por supuesto, si tenemos a nuestras abuelitas que son hueseras, que son nuderas,
que saben curar utilizando, para unos podría ser brujería, para nosotros esos son epistemologías, esos son conocimientos milenarios, milenarios. Si nosotros entramos a las comunidades alejadas de la Amazonía, de la misma sierra, hasta de la costa, allá casi no utilizan la medicina tradicional, solo utilizan ya cuando son problemas de salud graves, como son cirugías, intervenciones quirúrgicas, pero de que hay. Johanna Falgar, los niños están siendo utilizados por la falta de leyes que penalicen a los menores. ¿Qué proyectos tienen previsto en materia legal? Muy buena pregunta. Justamente eso es lo que hace el populismo penal, lo que Jean Jacobs, que es uno de los precursores del derecho penal del enemigo, que dice que al pavo hay que matarle a la víspera. Eso no funciona. Eso dejemos para los nazis. Eso no funciona. Entonces acá, para los niños hay que primero, reitero una vez más, la política social, para que esos niños no sean reclutados por la delincuencia común, por el crimen organizado. Hay que darles salud, hay que darles trabajo, hay que darles artes, oficios, música, deportes, todo lo que es la parte cultural. Pero además de eso, a jóvenes que han caído ya en infracciones y delitos, pues toca la cárcel, pero la cárcel no tiene que ser el fin, tiene que ser el medio para rehabilitarles, hacerlo todo lo posible para una reinserción social. Maggie Urrutia dice, Yacu, los derechos animales, por favor, hay demasiado maltrato animal. Qué linda pregunta. Reitero, cuando San Francisco de Asís le llamaba a mi hermana vaquita, a mi hermano perrito, ellos no son mascotas, son animalitos de compañía. Ojalá no se deba vender a los animalitos, comercializar, sino adoptar. Y eso es parte de la defensa de los derechos de la naturaleza, los derechos de los animalitos. Yo cuando estuve de prefecto, en corto tiempo, logré hacer toda una campaña con ONGs que se dedican a los animalitos, a cuidarlos a ellos. Primero, queríamos, primero, a vitaminizar, después, desparasitar y finalmente, la palabra se me va a hacer la cirugía para esterilizar. Entonces son 3 pasos fundamentales: vitaminizar, luego desparasitar y finalmente esterilizar, al menos a los perritos, a los gatitos, que son animalitos de compañía, que tienen todo el derecho de vivir igual que nosotros. Henry González dice, las comunidades indígenas y la comunidad LGBTIQ+, no convergen. ¿Qué propone para estar en contra de su comunidad y apoyar a la comunidad LGBTIQ+? Mi reivindicación, mi respeto, mi admiración para estos grupos que son vulnerables, que injustamente se les persigue. Casi no les dan derecho a que puedan hacer una manifestación pacífica en Guayaquil. Si son nuestros hermanos. Yo me acuerdo que cuando hacíamos las marchas aquí en Quito, ellos, en defensa del Yasuní, del agua, ellos eran los que más nos acompañaban. Primero, implementar políticas de respeto, de tolerancia hacia ellos y de trabajar mucho en educación, mucho en la sensibilización, y ellos deben también tener su papel preponderante en la construcción de políticas de inclusión, de respeto, de tolerancia. Deberíamos cada vez trabajar en políticas de eliminación, de erradicación del discrimen racial, discrimen por género, todo tipo de discrimen. Paul Villagrán, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que todos los seres humanos somos iguales, ¿por qué en Ecuador tiene que existir la justicia indígena? Porque la justicia indígena también es parte del Estado plurinacional, de la diversidad, así como hay 15 nacionalidades y hay 15 lenguas, hay 15 filosofías, hay 15 sistemas jurídicos. Ahora, tal vez ahí esté interpretando mal, entendiendo que la justicia indígena es los linchamientos, justicia por mano propia. Eso no es justicia. Yo escribí un libro, bueno, tengo 8 libros escritos, pero uno de ellos es la justicia indígena. Y ahí narro con toda la presión, diferenciando lo que es la justicia indígena con la justicia por mano propia. La justicia indígena es una expresión milenaria que vino antes que nos traigan el derecho romano, de Ulpiano, de Solón y de todos los clásicos. No estuvo presente acá, sino que se ha distorsionado. Por eso hay que aclararlo. La justicia indígena no puede aplicarse en las ciudades, en las urbes, en lugares donde no hay pueblos indígenas, pero sí se aplica en las comunidades de manera pública, gratuita, celeridad, tantas ventajas que tiene. Pero no podemos decir con eso que la justicia indígena es mejor que la justicia oficial o que la justicia oficial es superior que la justicia indígena. Diversas.
Liz Maitixi dice, ¿apoya la ideología de género en las escuelas? No hay ideología de género, eso es una creación postiza. Eso no hay, eso se inventaron. Yo creo que las mujeres tienen el derecho, el mismo derecho que nosotros, y por eso creo que hay que crear esa cultura de la igualdad de derechos y oportunidades entre todos. Usted ha señalado también, candidato, que en caso de llegar usted a la presidencia de la República, los médicos que estuvieron en pandemia y que fueron despedidos después de ese trabajo que se hizo, usted los va a reinsertar laboralmente. Creo que es un derecho. Ellos salvaron vidas, ellos nos cuidaron a nosotros y que después, por unas políticas indolentes, insensibles, se le ha despedido, no me parece correcto. Los médicos, enfermeros, nos hace falta en el país. Hay que tener unas políticas laborales claras, sí, pero deberían ellos por derecho. Ahora, varios gremios, rápidamente, candidato, el gremio del transporte, ¿por qué no se piensa en fortalecer el transporte con créditos del Estado a través de los bancos del Estado con intereses bajos y a largos plazos? Totalmente de acuerdo. Esa es mi propuesta, de apoyarle al sector transportista para que no tengan esos carritos de algunos por falta de su economía estar destartalados, puedan mejorar y eso mejora también el ambiente. Y además nuestro planteamiento es bajar, eliminar esa sanción por puntos, por pérdida de puntos. Ya se le sanciona con una multa, ya se le sanciona con una cárcel, con una prisión. Encima de esos, de yapa, decimos. Encima de eso, no. Gremio Mineros, ¿qué acciones priorizará su gobierno para fomentar la minería responsable? No hay minería responsable en el país. La minería responsable es responsable del despojo, de la corrupción, de la contaminación ambiental, del envenenamiento de los ríos. Esos podemos ver en lo largo y ancho, en los ríos Napos, en el río, en los 7 ríos que son ríos muertos, en Ponce Enríquez y en Machala. Incluso hay demandas internacionales de los peruanos, ríos transfronterizos que han arruinado, que han contaminado. Ahora, universitarios, el gremio de universitarios. Existen aún muchos jóvenes que sueñan con estudiar en las universidades privadas y al no poder entrar a una pública, tienen que entrar a la pública por falta de cupos, señala. ¿Generará usted préstamos estudiantiles para ayudar a los jóvenes que pueden ingresar a universidades privadas? A los jóvenes ecuatorianos no se le puede imponer la carrera que nosotros queremos que ellos se libre ingreso a las universidades para que ellos escojan la carrera que les guste, que se afine, que se emocione, que se enamore. Y para eso hay que ampliar la infraestructura de las universidades, hay que ampliar la planta de docentes y para aquellos que no puedan también hay que darles becas. No serán muchas, pero hay que darles, creo que es necesario. Le estamos diciendo que la educación es el horizonte, es el norte que nos va a sacar de la pobreza. Con educación hay menos inseguridad, con educación hay menos pobreza, con educación hay menos empleo, con educación hay menos infelicidad. Gremio de la educación, precisamente, en la 21ª transitoria de la Constitución de la República consta el derecho del incentivo jubilar como reconocimiento a la labor por más de 30 o 40 años en beneficio de la niñez y juventud. ¿Cómo cumplir este derecho, ya que existen 17.000 maestros jubilados en espera de este beneficio desde el 2008 hasta el 2023? Hay que hacerlo paulatinamente. Decirle que vamos a cumplir a todos sería mentirles. Yo creo que nosotros no estamos. Mi formación es ser coherente, mantener una línea de ética, de honestidad, decir que vamos a solucionar todo, imposible, pero iniciar con algunos, como estoy diciendo, que vamos a sembrar las primeras semillitas, quizás para las cosechas de las próximas generaciones. El sector bananero, el sector necesita una reforma al marco legal bananero que sea dinámico en el tiempo, que permita producir y exportar con tranquilidad y generar los recursos para mantener el negocio. ¿Pondrá este tema como prioridad en su agenda de gobierno? Sí, es prioridad para mí el sector agropecuario. Por eso he dicho, hay que volver los ojos al campo. Es muy importante. Y ahí también hay que eliminar el trabajo precario. Hay muchos trabajadores sin seguridad social que no se le paga como es debido. Todo eso hay que empezar a regular y apoyar, porque la exportación de banano es enorme. Claro, fue superado por la exportación de camarón, pero es un rubro enorme donde están miles de familias ocupadas. Ahora, ¿cómo va a permitir y lograr que el IES vuelva a brindar los servicios que los afiliados necesitan y se merecen?
Los afiliados, los pensionistas merecen tener un derecho con dignidad. Por eso decíamos la empaquetización de los servicios para que los afiliados puedan utilizar los hospitales del IES y si no lo tienen, buscar a una clínica particular, privada, pero que no le pongan tantas trabas. O sea, tiene que ir, basta con la cédula de ciudadanía, es suficiente. Ahora, candidato, escoja cualquier sobre, Jan Topic o Javier Herbas. Aquí hay una pregunta que ha hecho cada candidato, sus contrincantes. ¿A quién prefiere, Javier Herbas o a Jan Topic? Cualquiera que sea, el de la izquierda, soy siempre de la izquierda. El de Javier Herbas. Okay. Está a mi mano izquierda. No. Dice, ¿por qué cuando ya fueron poder no lograron generar un impacto positivo en el país mejorando la vida de los ecuatorianos? No sé por qué me dice que yo fui poder. En realidad, yo estuve a punto de ser, no yo poder, sino el Bueno, pueblo. igual usted ha estado en cargos públicos, ¿no? Fue ¿Perdón? presidente del Ecuador, fue prefecto. Sí. Cuando fui cargo público en Ecuador no ganaba un solo centavo. Pero dejé una huella imborrable. Posicionar la defensa del agua, posicionar la defensa de la educación intercultural bilingüe y resistir pacíficamente frente al autoritarismo de un gobierno que quería reelección indefinida. Logramos no solamente el Ecuador y Yacu Pérez, pero con todo el movimiento indígena, con el movimiento sindical, con los maestros, con la ciudadanía, con los periodistas, con todos, una gran minga. Y eso es lo que queremos hacer en el Ecuador. Una minga en donde yo no creo en salvadores de la patria. No creo en cultos de la personalidad, de actitudes mesiánicas. Creo un liderazgo colectivo que presida, que amalgame, que invite a la minga para cambiar el país y para frenar esa violencia estructural. Y eso, claro que se puede. Candidato, le aclaro que no es contra usted. Estas preguntas fueron hechas general para todos los candidatos, pero usted escogió el sobre Javier Herbas y es la pregunta que él hizo general para todos los candidatos. Ahora, por último, cultura general del Ecuador, ¿el sobre 1 o el 2? Ya. El de la izquierda decía siempre. El 2 porque somos de la lista 2. Bueno, el 2 entonces. Vamos a ver. ¿Cuál es la montaña más alta del Ecuador, candidato? El Chimborazo, 6.010 metros de altura. Es la montaña más alta del mundo desde el centro de la Tierra, incluso. Los picos del Chimborazo constituyen el punto más alto del Ecuador. Su cumbre alcanza los 6.268 metros sobre el nivel del mar. Y con esas aguas van regando toda la sierra y van a la Amazonía y otra parte al Pacífico y somos holísticos, integrales y somos parte de este mundo que es tan lindo y que no debe ser. Justamente en esos lugares no puede entrar la minería metálica a contaminar sus fuentes de agua. Candidato, estamos terminando esta entrevista de 1 hora. Le queremos agradecer mucho. No lo hemos visto tanto por TikTok como lo hizo en la campaña anterior con su esposa Manuela Pic. Ya mismo. Prepárense para el TikTok, porque aquí está, vente, mando, porque con ella vamos a hacer el TikTok. Además, Manuela va a dirigir la campaña, entre otros de TikTok, ¿verdad? Vamos a empezar un buen TikTok para ustedes. Y uno para finalizar este espacio. Perdón, no escuché. Algo como para finalizar este espacio, así, de estas ideas que tienen en TikTok, si nos da un adelanto. Que duerman rico todos del Ecuador. Muchísimas gracias. Antes de finalizar, ¿por qué tienen que votar por usted y no por sus contrincantes? Porque soy honesto, me he preparado de ser presidente de una comunidad indígena campesina marginal. Vamos a ser presidente del Ecuador, no como el fin, sino como medio para frenar la violencia estructural en el país. Claro que se puede construir un Ecuador seguro. Retransmitidos por 89.3 FM en Guayaquil, Radio City, 99.7 FM. El candidato Yacu Pérez cierra esta entrevista con un romántico beso con su esposa Manuela Pic. Muchas gracias, candidato. Que tenga una buena noche y mucha suerte en su campaña. Ayituta Shungumanta. Buenas noches de corazón.